Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarda mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera: no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando en ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en este marco del tiempo de Cuaresma que llevamos, el Señor, a través de su palabra en la liturgia, pues desafía nuestra fe, la cuestiona y nos lleva a un examen profundo de qué es lo que nosotros creemos y si verdaderamente sí conocemos al Señor. Porque dice el Señor que quien guarda y cree en su palabra no gustará la muerte para siempre. Ayer lo decía también, que quien guardara su palabra sería verdaderamente su discípulo, conocería la verdad y la verdad le haría libre. Y este discurso lo refiere Jesús precisamente a unos judíos que, después de haber visto todos los milagros que ha hecho Jesús, la multiplicación de los panes, que han sido testigos en cierto sentido de lo que hizo con la mujer adúltera, que han presenciado y escuchado de parte del Señor el discurso sobre la luz del mundo, y que han sido parte o son el fruto de un grupo de judíos que creyeron en el Señor. Otros se alejaron, les pareció muy fuerte el lenguaje del Señor y prefirieron no aceptarlo y se alejaron. Y este grupo cree en el Señor. Dice San Juan que dirigió este discurso a los que habían creído en él: si guardáis mi palabra, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando comienza a hablarles de esta manera el Señor, se comienzan a asustar. Y más que asustar, comienzan a sentir profundamente confrontados. Y ellos dicen: es que nosotros no somos esclavos de nadie. Y les advierte el Señor que todo el que peca es un esclavo. Y sigue el discurso el Señor hablándoles precisamente de que quien se niegue a acoger y aceptar su palabra no vive en Dios, no conoce a Dios, no es hijo de Dios.
El vínculo verdadero con Dios consiste en creer la palabra del Señor, en aceptar todo lo que nos pide Jesús, en obedecer todo lo que Él nos dice. Hay una historia que cuenta un padre que en algún momento fue invitado a predicar un retiro espiritual a 40 sacerdotes con su obispo, en una abadía de Estados Unidos, muy lejana en las montañas, y a este padre siempre le gustaba para esos retiros tener el testimonio de 2 o 3 personas que hubieran tenido una experiencia fuerte de Jesús a través de la oración. Y entonces le pregunta al abad de aquel lugar si conocía algunas personas que se reunieran a hacer oración y hubieran tenido alguna experiencia con el Señor. Y el abad le dijo que habían unos indios muy cercanos, pero que eran unos indios muy poco letrados y que no eran muy formados en la fe, pero que ellos se reunían a orar. Inquieto este padre, llegan en la noche a la abadía a buscar algo que necesitaban, y el abad le dice: acaban de llegar los indios de los que les dije. Y le dice el padre: hágalos pasar. Le descuenta el padre que tiene un grupo allí de 40 sacerdotes y los invita, les pregunta si tienen algún testimonio que dar del poder del Señor. Y estos 3 indígenas, 3 indios norteamericanos, se ponen allí, hombres que no tenían formación letrada, ni doctrinal, ni nada de eso, pero comienzan a contar sus testimonios. Y uno de ellos cuenta cómo alguno del grupo de ellos fue sanado de una caries. Resulta que tenía un dolor de muela muy fuerte y no tenían pues cómo ir donde el odontólogo, y el dolor lo estaba apretujando muchísimo y lo hacía estremecer. Y entonces ellos habían escuchado hablar de que el poder de Jesús era tan grande que era capaz de sanar a todo el que estuviera enfermo y le pidiese que fuese sanado con fe. Y entonces ellos comenzaron a orar como podían hacerlo, como creían que debían hacerlo, y le pidieron a Jesús que le sanara esas caries, ese dolor de muela. E inmediatamente se le sanó el dolor de muela y resultó, donde estaba la caries, resultó eso cubierto con una placa plateada. Cuando fue donde el odontólogo se dio cuenta que era plata y que eso había sido forrado con plata. Y entonces el odontólogo le dice que quién se la había puesto, y ellos le contaron lo que habían hecho. Después otro se enfermó también de lo mismo y volvieron a hacer lo mismo. Y el lugar que estaba con la caries se le cubrió con placas de oro. Fueron donde el odontólogo y evidentemente el odontólogo confirmó el mismo acontecimiento. Un milagro sobrenatural. Entonces estos indios contaron ahí lo que les había pasado y le preguntan a los 40 sacerdotes que estaban allí con su obispo, ¿sí?, ¿quiénes predicaban acerca de Jesús? Y todos estos sacerdotes levantaron la mano. Y luego bajaron la mano y ellos le hacen esta pregunta: ¿cuántos de ustedes curan enfermos? Y solo 2 sacerdotes levantaron la mano. Solo 2. Y ellos los cuestionaron y les dijeron: qué raro que ustedes hablen del mismo Jesús que nosotros conocemos y que ustedes no curen. Es el problema de la fe tan grande que nosotros tenemos. La falta de credibilidad en el poder absoluto del Señor. Y por eso tan fácilmente nos dejamos arrastrar de la tentación. Y por eso tan fácilmente nosotros nos dejamos arrastrar de las provocaciones de este mundo. Y por eso tan fácilmente nosotros nos dejamos intimidar por todo tipo de amenazas que van surgiendo en contra de la fe en este tiempo, porque nosotros no creemos ya que el poder del Señor sea absoluto para tener un dominio total sobre el demonio, sobre el mal. Ya no creemos que el poder del Señor sea tan absoluto que tenga verdaderamente una victoria sobre la tentación. Ya no creemos en el poder absoluto del Señor para tener la certeza de que el Señor tiene el control
y el dominio de todas nuestras pasiones desordenadas, y que no solamente tiene el control sobre ellas, sino que también, si nosotros le damos la participación al Señor en nuestra vida, Él tiene toda la posibilidad y la capacidad de poner nuestras pasiones desordenadas a raya y convertirlas en pasiones orientadas hacia la virtud, orientadas hacia el amor, orientadas hacia la esperanza, orientadas hacia el amor al prójimo, orientadas hacia el amor de Él. La sociedad que vivimos en realidad es una generación, como dice el Señor en el Evangelio, adúltera. ¿Por qué adúltera? Porque esta es una generación apóstata, que ya no cree en el poder absoluto del Señor. Y el Dios que se está predicando hoy es un Dios muy débil. Es un Dios que ya quedó derrotado por el pecado. El Dios que nos están predicando en esta generación cristiana en la que nosotros vivimos es un Dios que no es capaz con la tentación. Es un Dios que no es capaz con el demonio. Es un Dios que no es capaz de vencer el mal. Es un Dios que no es capaz de tener el control y el dominio sobre la enfermedad. Es un Dios que no tiene la potestad y que no tiene la capacidad de proveer a sus hijos cada vez que necesitan el sustento y la ayuda material. Ese es el Dios que se está predicando dentro de la iglesia. Y ese Dios es un Dios pseudomesiánico. ¿Qué significa esto? Un falso Mesías, un falso Cristo, un falso Dios. No es el Dios ya de la Biblia, no es el Dios de la Sagrada Escritura, no es el Dios que siempre ha tenido el control sobre el demonio, sobre el pecado, sobre el mal, sobre todo tipo de enfermedad. No es un Dios que le da un nuevo sentido al sufrimiento. Ya no es el Dios de la Sagrada Escritura. Muchos hoy dentro de la iglesia conocen y predican a un Dios muy diferente al Dios del Evangelio. Es un Dios que no solamente permite, sino que promueve toda clase de pecado. Y por eso hoy esta sociedad cristiana en la que vivimos hoy, en su gran parte, es una sociedad adúltera y pervertida, que ya apostató desde hace tiempo del verdadero Dios. Y por eso vemos cristianos ajustados, conformados a la mentalidad mundana, y viven peor que como los mundanos y paganos. Hay católicos que son peores para vivir los valores hoy humanos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y por eso el Señor lo advierte y hoy nos trae estas palabras en el Evangelio diciendo que no conocen a Dios. Dice el Señor, dice, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Está tratando a los judíos de embusteros, porque dicen que conocen a Dios, pero no creen en Él. Porque si creyeran en Él, aceptarían las palabras del Señor. Si verdaderamente creyeran en el Señor, aceptarían la fe de Abraham, que fue una fe extraordinaria. Abraham, de quien esperó la salvación. No la esperó de los hombres. No esperó la salvación de sus capacidades humanas. No esperó la salvación de ningún partido político, de ningún rey extranjero. Abraham no esperó la salvación de sus propias fuerzas económicas o sus seguridades económicas. Al contrario, el Señor lo invitó a desvincularse de todo eso. Deja tu tierra, tu patria, tu familia, y vente a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham, ¿de quién se fió? Se fió solamente de la promesa que el Señor le había hecho, de que no le iba a faltar con nada, de que iba a engrandecer su nombre, de que iba a multiplicar su descendencia, y que la iba a hacer muchísimo más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar.
Miren, el sufrimiento que está viviendo hoy, gran parte de la vida cristiana, es un sufrimiento no querido por Dios. Y la gente dice, Padre, es la cruz del Señor. No, no es la cruz del Señor, porque el yugo del Señor es suave, es ligero, es liviano, da paz, da gozo, da fortaleza, da muchísima alegría. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia hoy haya cristianos que estén viviendo frustradamente, que estén viviendo su vida demacrada? Eso no viene de las promesas del Señor, y es gente que no está anclada en las promesas del Señor. Cuando nosotros nos dejamos vencer tan fácilmente y nos dejamos apabullar tan fácilmente y dejamos entrar el miedo tan fácilmente en el corazón, es porque ya no estamos escuchando la palabra del Señor, porque estamos escuchando otras voces, estamos escuchando al demonio. Y por eso el Señor se lo dice francamente a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Ustedes no tienen por padre a Abraham, porque si tuvieran por padre a Abraham, vivirían felices, dichosos, en medio de las pruebas que les tocan enfrentar. Pero no son hijos de Abraham. Por eso el Señor le advierte a Abraham en este capítulo 17. Abraham, camina siempre en mi presencia y sé perfecto. Si fueran hijos de Abraham, caminarían hacia la santidad y al cielo. Hoy en la iglesia hay católicos que no quieren el cielo porque ya se amañaron tanto en esta tierra con las seguridades económicas, con las seguridades del placer, con el bienestar temporal, que ese es el cielo para ellos. Hay cristianos en estos momentos que confían tanto en las promesas de los hombres, en las promesas políticas y revolucionarias, que dejaron de mirar desde hace tiempo al cielo. Y este tipo de cristianos, ¿a quién están escuchando? Al diablo, con todas estas ideologías marxistas, socialistas, comunistas. Hay cristianos hoy que se defienden del marxismo y se acuestan con él todos los días. Hay cristianos que se defienden del comunismo y lo predican constantemente. Hay cristianos católicos que hablan en contra de los gobiernos marxistas y son los primeros que lo promueven, porque no se dan cuenta que con sus actitudes y comportamientos son más marxistas que el mismo Marx. Son más comunistas que esos gobiernos totalitarios, y les gusta el poder, y les gusta la fama, y les gusta la notoriedad. Todo eso solamente puede ser obra del diablo. Y por eso el Señor lo advierte, que Él no es embustero como ellos. ¿En quién tiene puesta su confianza Jesús? ¿En quién puso toda su confianza? ¿En los poderes políticos del momento? ¿O es que vemos a Jesús allá doblándole la cabeza a Herodes y allá suplicándole a Herodes que le ayude y poniendo su esperanza en Herodes? ¿O es que vemos a Jesús poniendo su esperanza en el imperio romano y allá doblegándose ante las autoridades romanas, suplicándole a ellos que lo saquen de cualquier encrucijada? ¿A quién se dirige Jesús en los momentos de mayor dificultad? Se dirige al Padre en oración. Todos esos que proponen soluciones diferentes a la súplica constante al Señor son embusteros, son embaucadores, son mentirosos, no pueden venir de Dios. Y por eso esta generación es una generación adúltera, es una generación pervertida, es una generación apóstata, porque ya no cree en las intervenciones del Señor. Tenemos en la historia de la iglesia testimonios fascinantes de todo lo que ha hecho el Señor en aquellas personas y sociedades que han sabido abandonarse a su promesa divina. Por ejemplo, la iglesia con orgullo siempre recuerda lo que fue la batalla de Lepanto. La iglesia amenazada por los otomanos, la invasión de los musulmanes, ¿y qué hizo el Papa? Convocar a toda la iglesia a rezar el Santo Rosario. Y era una batalla que humanamente
la iglesia ya tenía perdida, porque no tenía el poder militar, no tenía la suficiente capacidad política, no tenía en esos momentos la suficiente fuerza humana para vencer. Por la escasez, por muchas cosas y limitaciones que tenía la iglesia en ese entonces. ¿Y qué hizo el Papa? Recurrir a la oración, recurrir al rezo del Santo Rosario. Y la iglesia obtuvo la victoria. Y así hay cantidad de testimonios, muchísimos testimonios. Pero ya esta sociedad cristiana, esta actual, ya no cree en eso. Ya no cree en eso. Ya no cree en el poder de la oración para resolver los problemas. Ya no cree en las promesas del Señor cuando dice, llámame, invócame, no tengas miedo, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El ataque más fuerte que está dirigiendo hoy el anticristo a los cristianos es un ataque de desesperanza, pero no para que se queden sin confianza y sin esperanza, no, para que pongan su confianza en Él y para que pongan su esperanza en Él, en el anticristo, no en Cristo. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Miren, si nosotros no somos fieles a la oración, si no somos asiduos a la lectura de la palabra del Señor, ¿saben qué va a hacer el demonio con nosotros? Nos va a ensartar. Y la división entre unos y otros es inevitable hoy, porque quien verdaderamente tenga la palabra del Señor como su único camino y tabla de salvación, va a terminar, eso es espontáneo y natural, va a terminar distante de quien no tiene por confianza al Señor en su palabra. La gente que no es asidua a la palabra del Señor ya puede saber cuál va a ser su destino. Su destino va a ser seguir detrás del anticristo. La gente que no es asidua a la oración eucarística y a vivir bien la Eucaristía con todo el amor y el fervor, porque ya hay lugares donde se celebra la Eucaristía y es fría la liturgia eucarística. Primero, por los sacerdotes que celebramos la Eucaristía, que ha sido a los primeros a los que el anticristo nos trasquiló la fe. Y por eso se pierde el fervor y de eso se unta la asamblea. Eso se le pega a la gente. ¿No ven que nosotros, por eso somos presbíteros? Porque somos los primeros y de acuerdo a cómo estemos los sacerdotes va a estar el pueblo. Monseñor Alfonso Uribe decía, citando a un obispo que él tuvo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que él prefería tener una comunidad, un pueblo sin sacerdote, que tenerla con un sacerdote escandaloso. Porque un sacerdote puede hacer mucho bien, si es un sacerdote fervoroso, si es piadoso, si es fiel a la verdad, pero si no, hace mucho mal. Un sacerdote mediocre, un sacerdote superficial, un sacerdote hipócrita, como los que hay muchos, que se muestran también de falsa y se visten de falsa piedad, sin ser verdaderamente piadosos. Y uno se da cuenta porque estos no son amigos de la verdad, y les gusta vestirse de una falsa prudencia, y callan la verdad por cuidarse a sí mismos, sin importarles cómo el lobo se va devorando a las ovejas. Y a la gente se le pega esto, y a la gente le gusta este tipo de cosas. Porque lastimosamente hoy hay mucho cristiano que se ha dejado embaucar por las apariencias y por lo que solamente escucha. Y la gente ya no se detiene a reflexionar si allí le están dando la verdad de la fe, si allí le están dando la verdad en el amor, si allí le están dando la verdadera esperanza o no. La gente ya no detecta esto. Y que le prediquen a uno muchas cosas, se las predican. Pero ¿cuánta doctrina sin verdad? ¿Cuánta doctrina sin verdad se predica hoy? ¿Cuánto amor y cuánta misericordia y compasión sin verdad se anuncia hoy? Por eso tenemos que pedirle al Señor que podamos mantenernos en su palabra. Volvamos a la Sagrada Escritura. Volvamos a los Evangelios.
volvamos a la Eucaristía con amor, volvamos a tener nuestras adoraciones eucarísticas con todo el fervor, porque la presión que tenemos hoy es muy fuerte y cada vez nos está separando con mayor fuerza de estos elementos esenciales de la fe. A muchos laicos que se les dice, no, hay que trabajar por la salvación de las almas. ¿Y cómo hay que trabajar por la salvación de las almas? Sacándolos para las calles a un activismo terrible y dañino, como si ellos fueran los salvadores de las almas. Las almas se salvan de rodillas delante de Jesús sacramentado, porque solo hay un único Salvador. Es que ya a muchos laicos se les pegó esa enfermedad de los sacerdotes y de los religiosos, que desde hace mucho tiempo, caímos en un activismo desbordante. ¿Y de qué ha servido eso? ¿De qué ha servido? Eso nos ha separado a nosotros los sacerdotes de la oración, que es el elemento fundamental y primordial para poder ayudar a la gente. Porque cuando uno no tiene a Dios, ¿qué va a dar? ¿Qué entrega? Y lastimosamente hoy hay muchos que se han dedicado a ese activismo, ¿sí? La gente ya es de emociones, va a encuentros y actividades pastorales y espirituales y sale, padre, no estuvo tan bonito el grupo de oración. Ah, sí, porque estuvo tan... Uy, padre, no veas, hubo manifestaciones ahí, habló hasta la Virgen y el Señor, y eso se sentía muy bonito, padre, hermoso. Yo hasta lloré y todo de la emoción. Uy, padre, si usted hubiera visto todo lo que sentí. Después se vuelve a encontrar con esa persona, a ver cómo va con su fe. Y es gente mediocre. Mediocre que no caminan a la santidad. Padre, pero yo sentí el Espíritu Santo en el grupo de oración. Sí, sigues en el pecado. Y sigues con los criterios del mundo. Y sigues entregada a las cosas o entregado a las cosas. ¿Crees que te voy a creer? Fanfarronería. ¿Saben cuál es el trabajo del Espíritu Santo cuando entra al corazón? Purificar. Una persona que va a grupos de oración y sigue en el pecado, nunca ha dejado actuar el Espíritu Santo en su corazón. ¿Ha actuado de pronto el espíritu del mundo? Sí. ¿Ha actuado el espíritu del demonio disfrazado de sensibilidad espiritual? Sí, eso pasa. Eso pasa. Una persona que va y ora y va a retiros espirituales y no camina en la santidad, ¿ustedes creen que está dejando pasar al Espíritu Santo? Otra tarea del Espíritu Santo, ¿saben cuál es? Santificar. Una persona que vive en el Espíritu Santo vive en un camino de santidad y perfección. Pero la gente se deja meter estas cosas, estas mentiras. Padre, no, mejor dicho, vea, ¿qué predicación? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces ya te convertiste al Señor, ya dejaste la vida de pecado, dejaste el mundo y estás caminando en santidad. No, Padre, eso es un proceso. Por ahí no pasó el Señor. No seamos mentirosos, embusteros. Sí, no adulteremos la obra del Espíritu Santo. Que cuando es el Espíritu Santo el que pasa, es imposible que el corazón humano quede lo mismo. Por eso el Papa Benedicto XVI advierte diciendo que ¿en qué consiste ser cristiano? Sí, no en tener ideas de una vida cristiana y de fe y saber mucho, tener mucho conocimiento de teología, tener mucho conocimiento de los místicos, de los santos, tener mucho conocimiento de milagros sobrenaturales, de milagros eucarísticos. No es tener mucho conocimiento de instrumentos, que la Virgen habla a través de ellos. No. Ser cristiano no consiste en eso. En una idea de lo que es ser cristiano, no consiste en eso. Ni tampoco en una decisión ética, donde yo digo que voy a ser muy bueno y voy a esforzarme por ser bueno, porque eso se queda en intenciones. ¿En qué consiste ser cristiano? En el encuentro con un acontecimiento y con una persona que transforma
la vida. Si a mí un retiro espiritual no me transformó para la conversión, para dejar radicalmente el pecado, dejar radicalmente el mundo, digo radicalmente, y renunciar a mí mismo y a mis criterios, eso no fue obra del Espíritu Santo. No. No, eso es mentira. El Espíritu Santo transforma y transforma desde el interior hasta el exterior. Esos cambios externos que no tienen cambio interno, eso no es católico ni cristiano. Miren que la iglesia durante todos estos días en la liturgia le ha estado pidiendo al Señor que nuestra transformación sea interna, desde el corazón. Si no estamos así, quiere decir que todavía no ha pasado el Espíritu Santo por nosotros. Si no estamos buscando la santidad y estamos dispuestos a pagar el precio que sea por el cielo en estos momentos, todavía por nosotros no está pasando la obra del Espíritu Santo. Si no creemos en la posibilidad de la santidad desde esta tierra, de una vida cristiana, lejos del pecado, lejos del mundo, lejos de nuestros propios criterios, entonces todavía el Espíritu Santo no está pasando por nosotros. Y entonces de nosotros puede decir el Señor que no conocemos a Dios. Solo la transformación interior y así la transformación exterior brota como consecuencia, sin nada de esfuerzo. Hay gente que se esfuerza demasiado por mostrarse piadosa, sí, se esfuerza demasiado por una piedad externa, pero eso no dice nada. ¿Eso qué dice? Uno de apariencia se puede vestir como quiera, eso es muy fácil. Uno como sacerdote se puede vestir de apariencia como quiera, sí, y hacerle creer a la gente que está viviendo muy piadosamente. Un obispo se puede vestir de falsa piedad como quiera. Una religiosa, un religioso, eso es lo más fácil de la vida. Hacer una obra de teatro, sí, y representar un personaje en una obra de teatro es muy fácil. Y hoy la vida católica, en muchos católicos, es una obra de teatro, una payasería, ¿sí? Una payasería, hacer mímica externa de ser cristiano, de ser católico, de ser piadoso, de amar a la Virgen, eso es muy fácil. Eso es lo más votado de la vida. Vivir internamente la vida cristiana, eso es una obra que solamente puede realizar el Señor a través de su Espíritu. Y al final, mire lo que pasó. Estos que habían creído en Jesús, cuando el Señor los desenmascara, ¿sí?, diciéndoles que es verdaderamente creer en Dios, dice que cogieron piedras para tirárselas. Lo iban a lapidar, ¿sí? Una vez se habla de estos lenguajes a la gente y la gente se asusta, ¿sí? Yo a veces pienso y digo, estaba predicando alguna vez, había casi 1000 personas, ¿sí? Y yo les hablaba de la exigencia de la vida cristiana y era gente que caminaba en la fe. No crean que estaba predicando a puros servidores. No era gente de iniciación cristiana. Era gente que ya de misa todos los días y eso me miraban por allá con una cara como que ¿de dónde salió este lenguaje? ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Así estamos hoy. Qué pesar. Porque lamentablemente, otro día estaba en un retiro y estaban asustados, ¿sí? Y yo les dije, ¿por qué están asustados de que les está hablando de estas cosas? Es que les anunciaron un Cristo diferente. Y agachaban, y le estoy hablando de gente supuestamente formada. A mí me llevan generalmente a hablarle a gente que está muy formada en la fe, ¿sí? Y entonces llegan y me hablan al oído, padre, háblele de esto, que la gente necesita es esto. A mí eso me olvida. Se me olvida. Cuando me paro allá, yo le digo al Espíritu Santo que hable lo que quiera, ¿sí? Y casi no me duerme la gente, ¿no? Son como incómodos, fastidiados, sí, a veces como que
Yo no sé si es que a esas sillas, donde cuando voy a predicar a lugares, a esas sillas les echan repelente o qué, pero es como, no se hallan, ¿sí? Yo, tan raro, tan raro esto, ¿qué les pasa? Y hay gente que no se aguanta y se para, sí, se va. Es que nos han anunciado un Cristo muy diferente, ¿sí? Igual yo a la gente le digo que a mí no me hagan caso, que vayan a la palabra de Dios, a mí no me tienen que hacer caso, ¿sí? Yo estoy anunciando la palabra del Señor, estoy anunciando una doctrina que no es mía, es la de la iglesia, ¿sí? Bueno, y hasta ahora no ha aparecido, desde que yo predico hace mucho tiempo, no ha aparecido alguien que me diga, padre, es que eso que usted está diciendo es contrario a la doctrina de la iglesia. No. Si viene gente y me dice, padre, a mí no me gustó lo que usted dice, yo no estoy de acuerdo, usted está equivocado, yo los escucho con mucho respeto, trato de ser muy amable, escucho todo el tiempo que... Aquí me he quedado escuchando horas y horas a gente que no está de acuerdo con lo que yo digo, horas, no les estoy diciendo 10.000, y yo me siento a escucharlos, trato de ser muy amable, y al final les digo, pues bueno, eso es lo que tú piensas, pero háblame desde la iglesia, sí, demuéstrame en el magisterio de la iglesia. Estos días alguien me mandó un documento con el tema del mal menor, porque hay algunos que están tallados y se ponen a pelear con su propia conciencia, y tenemos que orar porque da lástima y pena, qué pesar, peleando contra la iglesia, y me mandan un documento y me dicen, padre, léalo, que es que vea. Lo leí, y yo, esta gente sí está tapada, o sea, tienen oscurecida la razón, la tienen oscurecida. Lo mismo está hablando el Papa ahí que dice el catecismo, porque es que tenemos enceguecida la conciencia, y el nivel de ceguera hoy es muy alto. ¿Por qué? Miren lo que está haciendo el Señor hoy, y lo va a seguir haciendo. Esto después se va a intensificar más, va a ser más fuerte, porque el Señor está desmontando una cantidad de información que ha recibido los fieles católicos, que ya no es la doctrina de la iglesia, ni es su palabra. Y esto es una pelea entre algunos católicos con eso. No, es que a mí me lo enseñaron así, el que me lo enseñó era, mejor dicho, tenía especialización. Pues, especialización mundana seguramente, ¿sí? Porque hoy dentro de la iglesia hay mucho teólogo mundano. Y hay muchos que tienen el criterio moral del mundo y del diablo, no el de Cristo. Eso de proponer el mal, imagínense, en Colombia, considerar el aborto como un mal menor, cuando es un mal gravísimo al nivel más alto, tanto que para la iglesia es un delito gravísimo, ¿sí? Gravísimo. Eso, una criterio moral de esos, eso dice mucho de esas personas que promueven esto, ¿sí? Sacerdotes que promovieron esto. Inicuos. Son inicuos. Eso de considerar el matrimonio igualitario, no, pues tampoco, uno no puede ser tan exagerado. No le hagan caso al padre Omar, que es muy exagerado, porque ya resulta que para algunos católicos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y que acepten adopten un niño, pero esta gente es muy ambigua, ¿sí? Porque son capaces de en discursos públicos hablar en contra del aborto, pero cuando les conviene, no, eso es un mal menor, eso es lícito. Imagínense, dicen, es lícito, es decir, moralmente válido. Lícito, ¿qué significa en la iglesia? Moralmente válido y bueno, votar por un partido abortista. Cuando la iglesia eso lo trae, mire, para Estados Unidos la Congregación de la Doctrina de la Fe sacó una documentación donde decía que todo tipo de cooperación formal, ¿sí?, en el aborto, y lo trae San Juan Pablo II del Evangelium Vitae, incluso da para que se le pueda negar la comunión a una persona
Un sacerdote puede negarle la comunión a una persona que tiene este tipo de cooperación formal y explícita con el aborto, porque es gravísimo. ¿Con qué cara puede ir a comulgar una persona de estas? ¿Con qué cara? Y el apoyo a un partido, a un candidato, es que la gente, miren, la gente me dice, padre, usted, vea, ya me le aprendí el discurso todos los días. Por Dios, la gente todavía no se da cuenta de lo grave que fue esto. Fue demasiado grave. Demasiado grave. Entonces, pero a eso hemos llegado hoy, porque ya esa es la doctrina del anticristo, no es la de la iglesia, jamás. Vayan, inviten a toda esta gente a que revise el catecismo, porque esta gente que se dice ser de iglesia, no le crean. No les crean porque no están orientados según los criterios del magisterio de la iglesia. Y por eso yo le digo a la gente, vayan al catecismo. A mí no, es que no es al padre Omar al que le tienen que hacer caso. A mí que me toca hacer lo mismo que ustedes, ir al catecismo, ir a la iglesia, obedecerle a la iglesia. Y yo prefiero obedecerle a la iglesia porque ella no se equivoca. Es mejor agacharle la cabeza a la iglesia que tomar uno partido por su propia cuenta, ¿sí? Pero lastimosamente hay gente así, muchos, no son pocos, y caminan a nuestro alrededor, ¿sí? Y son de esos que andan instruyendo a la gente, pero instruyéndola mal. Entonces, pues miren, Jesús hoy, ¿qué hizo en este pasaje del Evangelio? Desenmascarar la mentira de estos que habían creído en Él, imagínense. De estos que creían en Él, les desenmascaró la mentira. Porque la hipocresía hay que desenmascararla, ¿sí? Para el bien de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,